Amén, gloria al Señor. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Joan Fernández Romero. Soy anciano de la iglesia Betania de la Reforma, Templo de Dios, Jamundí. Esta noche el Señor ha permitido tener el privilegio de hablar acerca de la historia de la fe reformada presbiteriana. Pero antes de que entremos en materia, debemos de tener algo muy claro, mis hermanos, es que normalmente eh, la gran mayoría de los hermanos, los más nuevos, siempre han tenido presente de que nosotros somos ratones de biblioteca, que nos gusta leer, y realmente sí nos gusta leer, nos gusta estudiar, pero ven la historia simplemente como acontecimientos históricos, así como cuando leen cuando escuchan una película o como hablan de algún libro, así como de Gabriel García Márquez o José Asunción Silva, pero lo ven así como solamente como parte de lo intelectual. Y en la clase pasada que habló el pastor Jesús Eduardo, el pastor Eduardo nos dio una palabra clave. Y la palabra clave es nosotros cómo vamos a abordar la historia de la iglesia. Nosotros bajo qué ojos los vamos a ver. O más claro, bajo qué lentes nosotros vamos a ver los acontecimientos históricos. Simplemente los vamos a ver como hechos que ocurrieron o qué trasfondo hay bajo esos hechos históricos. No se trata solo de personajes históricos como punto central de la historia reformada. Se trata de cómo Dios ha preservado su obra a través del tiempo. O sea, no lo podemos ver simplemente como un hecho histórico. Debemos de tener una postura, unas gafas sobre las cuales nosotros vamos a ver esos acontecimientos históricos, no solamente como hechos. Por ejemplo, normalmente la gran mayoría de las personas ven la historia de Job como el libro que habla del sufrimiento de Job, mas no se han puesto a ver o no han detallado que ese libro trata de cómo Dios sostiene a Job a través de las aflicciones. Por eso, mis amados hermanos, los lentes con los cuales nosotros hoy vamos a ver, resumiendo, la historia de la Iglesia Reformada Presbiteriana, con la ayuda de nuestro pastor Jesús Eduardo, que ya nos dio un preámbulo bastante amplio, vamos a ver 5 puntos antes de que empecemos a detallar sobre cómo vamos a ver la historia de la Iglesia Reformada Presbiteriana. Y es, amados hermanos, de que cada periodo de historia hay unas características particulares que se preservan a través del tiempo. Y, esos, y esas características son las que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué? Amados hermanos, nosotros nos queda un poco difícil, no digamos difícil, en este corto tiempo, resumir 1600 años de historia. Pero lo que sí podemos hacer, amados hermanos, es sistematizar y organizar para que cuando abordemos cada periodo de historia, con las características que vamos a ver hoy, vamos a ser edificados. No solo los vamos a ver como un acontecimiento histórico, sino que vamos a ver Dios cómo obró en cada periodo de historia, Dios cómo se manifestó y más aún cómo el carácter de cada creyente se manifestó en cada periodo de historia. Y es sobre el carácter de estos hombres de la iglesia sobre los que nosotros principalmente vamos a hablar en esta noche. Otro punto es el estudio bíblico y la formación doctrinal, es la preparación para la expansión y la defensa de la fe. Cada periodo, hasta la actualidad, también vamos a ver que tenemos enemigos. Ese es otro punto sobre los cuales vamos a ver en esta noche. Mis hermanos, resumiéndolo todo en 4 puntos, la historia de la iglesia la vamos a ver en 4 puntos principales, que son Dios, el carácter de los creyentes, como producto de la doctrina y los enemigos. Esos 4 puntos son fundamentales que los analicemos en cada periodo de la historia. Y los vamos a ver cada uno y vamos a ver el por qué. Pues los periodos que yo lo organicé fueron 5. Amados hermanos, todo aquel hermano que le gusta apuntar, que son de los juiciosos, lo dividí en 5 puntos que son
la iglesia apostólica, la iglesia posapostólica o los padres de la iglesia. También está la Edad Media, los prerreformadores y la Reforma Protestante. Solamente esos 5 puntos. Como el pastor Jesús Eduardo nos ayudó bastante en la primera clase, voy a resumir lo más principal de cada periodo. Empezamos con el de la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica todos sabemos que la podemos encontrar en el libro de los Hechos. Y gran parte de nuestros hermanos en la fe, los pastores, los ancianos, que el Señor nos ha puesto en nuestras congregaciones, nos han enseñado gran parte de, de este tema de la Iglesia Apostólica. Y sabemos que el pastor Jesús, en las clases anteriores, vimos que la iglesia realmente o básicamente siempre inició desde antes de la fundación del mundo. Pero a través del tiempo, considerando que la iglesia se manifiesta en el libro de los Hechos. Primero, una característica está en que Cristo es la cabeza de la iglesia, que los apóstoles establecen el fundamento, establecen doctrina y establecen orden. También en este periodo de tiempo se caracteriza porque la iglesia perseveraba en la doctrina, comunión, oración y sacramentos. En este periodo de tiempo existe el primer concilio de Jerusalén, que también la clase pasada ya había sido nombrado, donde se manifiestan lo que es el gobierno de ancianos, obispos y diáconos. Realmente, la iglesia apostólica establece directamente el modelo presbiteriano y si lo vemos detalladamente, la iglesia presbiteriana es la continuación del fundamento apostólico. Casi todo lo que hemos escuchado o hemos leído, porque realmente el fundamento de la iglesia se inicia a través de la iglesia apostólica. Entonces, amados hermanos, para iniciar el ejercicio, porque esto es un estudio y debemos de tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, los 4 puntos que yo había comentado. Dios, carácter, doctrina y enemigos. Dios estableció a través de los 12 apóstoles el fundamento y ellos establecieron las doctrinas fundamentales sobre las cuales nosotros creemos. Y a su vez podemos ver que cada uno de nuestros hermanos en la fe, en ese periodo de tiempo, hubieron muchos enemigos. Y para aquellos hermanos que de pronto son nuevos y que están en este momento escuchando, recordemos que cada uno de los apóstoles no murieron de causas naturales, a excepción de Juan. Inclusive me puse a investigar y hubo un apóstol que murió despellejado, creo que era Bartolomé. Mis amados hermanos, si vemos aquellos hombres que dieron su vida por la fe, fueron hombres que tuvieron carácter. Pero ese carácter, ¿de dónde surgió? ¿O cómo ese carácter se manifestaba en ellos? Por la fe en Cristo a través de las doctrinas. Entonces vemos que inclusive esa característica o ese carácter de los hombres de fe no solo inicia con la iglesia apostólica, podemos retroceder más y más y más y vemos que tanto Daniel, Caleb, Josué, fueron hombres de carácter, que le creían a Dios con fervor, con pasión, pero esa pasión no es humana, esa pasión, ese fervor por el Señor, solo es producto de conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Entonces, podemos, amados hermanos, pasar al siguiente periodo, que es los padres de la iglesia o la iglesia posapostólica. En ese segundo periodo, amados hermanos, tengan en cuenta, amados hermanos, que esto es como una historia de la cual vamos a aprender y vamos a meditar en ella. Después de los apóstoles surgieron varios desafíos, aparecieron herejías, aparecieron persecuciones, aparecieron más concilios, apareció el desarrollo doctrinal, pero también empezó a aparecer la corrupción. Y esa corrupción fue progresiva. Y otra característica de este periodo es que Dios permite
que aparezcan hombres como Agustín de Hipona, Atanasio de Alejandría, los cuales dieron de su aporte a las doctrinas de fe, como la soberanía de Dios, gracia, sobre la depravación humana y la autoridad bíblica. Y como todo, amados hermanos, siempre aparecen también los enemigos. Y como aparecen enemigos, también aparece algo importante que son los padres apostólicos y aparecen los apologistas que son para la defensa de la fe. Y vuelvo y retomo acerca del carácter de los creyentes. Estos hombres eran estudiosos de la escritura, pero no solo estudiaban la escritura para sumar libros en la estantería o para sumar intelecto o para parecer personas superiores. Ellos estudiaban la escritura, organizaban doctrinas y se deleitaban en la presencia de Dios para glorificar a nuestro Dios, para ir en defensa de la fe y la expansión del evangelio. No se quedaban quietos a recibir doctrina y se quedaban sentados. No, ellos estudiaban y se preparaban para el Señor y ir a predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas. Y otra característica muy importante de estos hombres de fe es que en cada periodo de tiempo ellos detallaban, estos son nuestros enemigos, estos son los que hablan que Dios no es el Salvador, que estos hablan que salvo siempre es salvo, que que esto, lo otro. Ellos tenían claro quiénes eran sus enemigos y se preparaban para defender su fe en cada periodo de tiempo. Amados hermanos, seguimos con la Edad Media. En la Edad Media, mis amados hermanos, la Iglesia comienza a experimentar importantes cambios institucionales y doctrinales. Aunque recordemos que nuestro pastor Jesús Eduardo en la clase anterior también ya nos dio gran parte de los sucesos acontecidos en la Edad Media, yo solo voy a retomar unos y meditaremos en los acontecimientos históricos que nos lleven a la práctica de las doctrinas del Señor. En esa Edad Media surgieron prácticas y estructuras, que la Iglesia comienza a experimentar importantes cambios institucionales y doctrinales. Esos cambios, ya sabemos, amados hermanos, que fueron lo gran conocido, que empieza la supremacía papal, las indulgencias, supersticiones y el alejamiento bíblico. En la Edad Media ya se comienza a ver el crecimiento de la Iglesia Católica Romana, dándole la autoridad solo a una persona, como dice la supremacía papal, las indulgencias, todo eso empezó a alejarse de lo que dice la Escritura. Pero aún, a pesar de todos estos acontecimientos, Dios fielmente siempre preserva un remanente. Aún en este periodo de tiempo, son influenciados por Agustín de Hipona, Anselmo y Bernardo Claraval. Mis amados hermanos, y aún si nos vamos a los enemigos, empieza y surge un movimiento que en la actualidad mata y mata cristianos diariamente. En este periodo de tiempo surge un movimiento que se llama el Islam. Si vemos, amados hermanos, el Islam odia y aborrece a los cristianos. Si lo llevamos en la actualidad, en el Congo, hay iglesias que han sido, al último reporte que leí era de 70 cristianos asesinados por células del Islam. Y a ellos les gusta siempre mocharles la cabeza y hacerlos sufrir. Amados hermanos, en este periodo de tiempo hay muchos acontecimientos, pero lo que yo quiero enfatizar, amados hermanos, es que así como lo organicé, así como vamos acerca de la iglesia apostólica, la iglesia posapostólica o de los padres de la iglesia y la Edad Media, es para que
cada uno de los que estamos acá reunidos en esta noche, nos podamos dedicar tiempo y nos podamos estudiar en ese orden. Simplemente doy trazos de lo que sucede en cada periodo, ya que en la clase anterior ya se dio bastante de cada tema, pero como nosotros somos hombres y mujeres que aman al Señor, podamos sacar un tiempo y podamos estudiar cada periodo bajo los puntos que he organizado, que vemos cómo Dios se glorificó, cómo Dios preservó a sus hijos, cómo Dios preservó la doctrina, cómo Dios formó a aquellos hombres de fe en cada periodo. A pesar de las aflicciones, a pesar de los enemigos, Dios formó el carácter a través de su palabra a cada uno de esos creyentes. Ahora, amados hermanos, en el periodo de los prerreformadores, que es el cuarto periodo, tengamos en cuenta que Dios siempre levanta a hombres para su gloria. Ninguno de los hombres que hemos visto, que conocemos, porque hay, en cada periodo hay una cantidad impresionante de personajes históricos, pero lo que debemos ver no son a ellos, sino que debemos de ver cómo Dios se glorificó a través de ellos. En este periodo se caracterizaron tres personajes. Uno que se llama John Wycliffe, y ya se caracterizó porque, como vimos en el periodo de la Edad Media, ya empezó a aparecer eh, lo que nosotros ya distinguimos como lo que las indulgencias, el Papa, el gobierno centralizado, ya estaban organizándose todo para, para no glorificar al Señor, digámoslo de cierta forma. John Wycliffe también habló acerca de la autoridad suprema de la escritura, que la autoridad no está radicada en un papa o en una sola persona, la autoridad la maneja la escritura, no solo que es lo que ellos inventen, sino que es lo que dice Dios a través de la escritura. Una característica también importante es que él tradujo la Biblia al inglés. Y el otro aporte que él dijo es que la predicación no solo debe ser para la élite o para los reyes y demás, sino que también es para el pueblo. Este es el único personaje que yo encontré que murió de muerte natural. Hay otro que me impresionó mucho que se llama Jan Hus, que lo que él aportó es Cristo como la cabeza de la iglesia, la supremacía bíblica, la reforma moral, pero este hombre de fe murió ejecutado en la hoguera. Si vemos, amados hermanos, en cada periodo, aquí a grosso modo, la gran mayoría de hombres sufrieron. La gran mayoría de hombres tuvieron un carácter donde la vida de ellos era poco comparado con la gloria del Señor. Yo ahora empiezo a preguntar, amados hermanos, ¿cuántos de aquí les gusta estudiar la escritura? ¿Cuántos de aquí les gusta aprender fechas? ¿Cuántos de aquí les gusta aprender de historia, de cada acontecimiento, de la imprenta, de cómo el Evangelio fue llevado a todas las regiones del mundo? Pero ¿cuántos de nosotros, de los que estamos acá, somos de esos que nos gusta llevar el Evangelio al mundo? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por la fe? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pararnos en un barrio, en un pueblo, en mitad de un batallón, en el ejército, que sean hombres valientes y digan, el Señor viene pronto, arrepiéntanse? Hablarles de la verdad de la escritura, que somos malos, que somos pecadores, que hemos ofendido al gran Dios. Ese es el legado que nos han dejado. Y eso que solo lo estamos viendo a través de la iglesia, desde el principio de la iglesia apostólica hasta los prerreformadores. Pero si vamos atrás, atrás y atrás, vemos que todos los hombres de fe tuvieron carácter, tuvieron templanza, pero esa templanza no vino sola, esa templanza no fue promovida por ellos o nacida de ellos mismos,
fue producida por la transformación de Cristo en la vida de cada uno de ellos a través de del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos lleva cada día a conocer más a Cristo. Cuando estudiamos las Escrituras, cuando vemos la historia, debemos ver cómo Dios se ha manifestado en la vida de esos creyentes. Pregunto, ¿Dios cómo se ha manifestado en la vida de cada uno de ustedes? Tenemos un legado muy grande. Hombres que han dado su vida por la fe, mártires por la fe. Algunos han dado aportes importantes, pero no son ellos, es el Señor que obra a través de ellos. También vemos cómo la doctrina desde la Iglesia Apostólica, pasando por la Iglesia Posapostólica, pasando por la Edad Media y pasando hasta los prerreformadores, las doctrinas de fe aún han sido preservadas por la gloria y la soberanía de Dios. Aunque no las vemos tan claramente para los que son tan estudiosos de la escritura y los que ven detalladamente la historia, vemos que en cada periodo de tiempo Dios da trazos de las doctrinas de fe, de la soberanía, de la gracia, de la justificación por la fe. Y a medida que vamos pasando por los periodos de tiempo, el Señor va enlazando, va organizando, va uniendo. Todo ocurre para la gloria del Señor. Y en el último periodo, mis amados hermanos, que es el periodo de la Reforma Protestante, como Dios siempre establece hombres de fe, aparece un hombre llamado Martín Lutero. Pues ya gran parte de nosotros conocemos la historia de Martín Lutero y las 95 tesis que estableció en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, inicia la recuperación del evangelio bíblico. Martín Lutero se caracterizó también por la justificación por la fe y la autoridad bíblica, que la hemos escuchado como 2 o 3 veces, la cual nosotros conocemos en la actualidad como la sola escritura. También aparece un hombre que se llama Juan Calvino. Este hombre que el Señor lo usó para la honra y gloria de su nombre, apareció con unos temas muy importantes, los cuales son la soberanía de Dios, ya hace una estructura eclesiástica, nos ayuda con la teología reformada, la organiza y se convierte en teología sistemática, habla acerca de la doctrina del pacto, la cual vamos a mirar en unas clases que nuestros hermanos en la fe nos van a ayudar con la doctrina del pacto, la soberanía divina y el principio regulador de culto o la oración regulada. Y para aquellos hermanos que les gusta bastante la historia y les gusta mucho leer acerca de Juan Calvino, uno de los libros más conocidos por él fue La institución de la religión cristiana. Amados hermanos, tenemos 5 periodos de tiempo, de los cuales hemos visto cortos trazos. Pero lo principal en esta noche, amados hermanos, y la invitación es que si nos acercamos a la historia, no nos acerquemos con los lentes de lo intelectual, acerquémonos con los lentes que vamos a ver cómo Dios se manifestó, cómo Dios se glorificó a través de cada periodo de tiempo. Y cuando lo vayamos a hacer, amados hermanos, créame que la historia ya no va a ser tan intelectual, porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando lo queremos conocer, queremos investigar Dios cómo se glorificó en la iglesia apostólica, debemos ver también el carácter de esos hombres, cómo Dios forjó el carácter de esos hombres de fe, cómo Dios los instruía en cada periodo de tiempo.
y cómo surgen enemigos a través de la historia y a través del tiempo que no quieren que la obra del Señor crezca. Y cómo esos hombres de fe defendieron las doctrinas. Amados hermanos, en esta noche no solo se trataba de historia, no solo se trataba de conocer un poco de cómo la iglesia reformada presbiteriana se originó. También trata, amados hermanos, de cómo nosotros como creyentes, de cómo nosotros seguimos y continuamos con ese legado, de cómo nosotros muchas veces desaprovechamos los espacios de estudio, de cómo nosotros desaprovechamos los esfuerzos que hacen nuestros hermanos en la fe de prepararse, capacitarse y reunirse en nuestras congregaciones 1 hora y 2 horas para enseñar, para mostrar a Cristo, para mostrar las misericordias que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y gran parte de los hermanos muchas veces se quedan solos esperando a que los hermanos quieran conocer a nuestro Dios. Dios no solo se trata de libros de intelectualidad, es un conjunto, mis amados hermanos. La historia es un complemento. Nosotros somos una iglesia histórica. Debemos de conocer nuestra historia. Debemos de conocer ese legado tan precioso que el Señor nos ha permitido tener. Y no solo surgió con la Reforma Protestante, va desde mucho atrás, desde la Iglesia Apostólica, como vimos en la clase anterior. Amados hermanos, hasta aquí me correspondía hasta el día de hoy, hasta la Iglesia Reformada. La invitación, amados hermanos, es que en la próxima clase que nos va a impartir nuestro pastor Jesús Eduardo, vamos a ver lo que es el origen de la Iglesia presbiteriana. Quiero que hagamos un ejercicio, amados hermanos, para la próxima sesión, y es que cuando el pastor nos esté enseñando, nos esté explicando el origen de la iglesia presbiteriana, vamos a encontrar que hay hombres que estuvieron en medio de guerras, inclusive todos los que pasaron en los periodos, hubieron muchos mártires, pero que tengamos esos 4 puntos presentes: Dios, carácter, doctrina y enemigos. Porque hoy en la actualidad, mis amados hermanos, hay creyentes que solo son intelectuales. Hay mucho creyente que puede saber mucho del libro, pero su carácter, que es producto de la doctrina del Espíritu de Dios, está guardado. Les da miedo predicar, les da miedo enseñar, y peor aún, dirigirse a las personas y decirle: apártate de tu pecado, arrepiéntete. Órale a Dios para que te conceda el arrepentimiento. Hemos ofendido a Dios. Eh, Mis amados hermanos, es una reflexión que debemos hacer hoy todos. En este momento, amados hermanos, hemos visto la historia. Tenemos un legado, y no es un legado cualquiera. Es un legado que el Señor nos ha entregado. Es un legado que lo hemos visto desde la iglesia apostólica. Hombres entregados, hombres que se preparaban, hombres que conocían a Dios, pero no para ellos, para la gloria del eterno Dios. Aún entregaban su vida, pero para la gloria de Dios. Identificaban sus enemigos, nuevas filosofías, nuevas ideologías, hombres que establecían creencias, los gnósticos, la fundación del Islam.
reyes que intentaron acabar con la fe, con hombres de fe, pero se establecieron de frente porque Dios estaba con ellos. Y algunos dirán que porque esos hombres son conocidos, y si nos vamos a la historia de Josué y Caleb, ¿por qué Josué y Caleb son conocidos y no los demás que fueron a la tierra prometida de Canaán? ¿O alguien recuerda los nombres de alguno de ellos? No, no porque ellos fueran de sí mismos y propiamente de ellos fuertes y valientes. No, porque ellos creían en Dios. Ellos fueron preparados y capacitados por el Espíritu de Dios en sus vidas, porque sabían en quién han creído. Y eso es lo que necesitamos nosotros ahora, mis amados hermanos, tener esa postura, ese carácter y orarle a Dios para que tenga misericordia en nuestras vidas y que sea a través de su Espíritu Santo capacitándonos, instruyéndonos y dándonos ese valor que solo Él nos puede dar porque nosotros por sí mismos no lo tenemos. Entonces, amados hermanos, ese fue mi aporte para el día de hoy. Considero, mis amados hermanos, que la próxima clase el pastor Jesús Eduardo nos termina de dar el origen de la iglesia presbiteriana junto con John Knox y parte de ese tiempo para las preguntas. Pastor Jesús Eduardo. Claro que sí, mi hermano. Yo quiero pronto aportarte algo también allí a todos mis hermanos, que Dios dirige incluso todo lo que parece un caos. Porque si miramos la historia de la iglesia, siempre nació en medio de persecución, de enemigos, como tú decías, en medio de cismas, es decir, de cambios, de guerras. Cuando John Hus, la corrupción papal, y esa oscuridad, mis hermanos, no frustra el plan de Dios. Por lo general es el único telón de fondo a contraluz que resalta la gloria de Dios. Y la paciencia de Dios en ese tiempo y en este tiempo permite que la iglesia toque fondo. ¿Para qué? Para que recordáramos y que recordemos que la justicia es por fe, no por estructuras humanas. Y eso es lo que vemos en la historia de la iglesia. Porque en el momento que Constantino establece la iglesia apostólica, católica y romana, empieza un tiempo de oscurantismo, de oscuridad. La iglesia primitiva se empieza a diluir y aparecen hombres valientes, como enseñaba nuestro hermano, hombres inspirados por el Espíritu de Dios a levantar la voz. Y esa paciencia, como decía, permite que la iglesia toque fondo. Y tu vida hoy, esas etapas, que también es tu historia, porque es la historia de la iglesia. Incluso la iglesia está antes, incluso el día de Pentecostés, porque como presbiterianos entendemos de que somos una congregación. Desde la época de Abraham, somos el pueblo de Dios. Dios de dos pueblos hizo uno. Y esas etapas nos enseñan a confiar. Cuando todo parece ir mal, Dios lo organiza. Y como enseñaba nuestro hermano, Dios prepara el camino en la oscuridad antes de Lutero. ¿Qué había pasado? Una crisis estructural de la iglesia. Las indulgencias, los lujos. Lo que parecía la iglesia, la esposa de Cristo, dividida, corrupta, vendiendo el perdón. Parecía que Dios había abandonado su casa. Parecía. Pero lo que Dios estaba haciendo era algo tremendo. Permitió que la institución humana, es decir, el papado, se pudriera, para que la gente dejara de confiar en estructuras y volviera a confiar solo en Él. Y Dios deja que nuestros ídolos se derrumben, para que busquemos su rostro, no sus sistemas, no los sistemas del hombre. Ese cisma de Occidente que habla nuestro hermano tiene una historia muy importante, mi hermano, y para todos ustedes. Hay dos papas que estaban peleando y fue visto por los cristianos como un escándalo insoportable. Pero sin esa división nadie habría cuestionado la autoridad papal. Y Dios permitió que la cabeza visible de la iglesia, según los católicos, mostrara sus grietas, para que un día un monje agustiniano, que fue Martín Lutero, dijera, el papa puede errar, solo la escritura es infalible. Y luego encontramos esas indulgencias corrompidas. No sorprendieron a Dios. Él ya había dicho, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
A veces Dios permite de que el abuso llegue al extremo para que la verdadera reforma no sea un parche, sino un regreso a la raíz. Y eso es importante, que tengamos en mente como iglesia reformada. Estamos volviendo a la raíz, volviendo al inicio. ¿Y cómo aplico eso para nuestra fe? Hermano, cuando veas corrupción, cuando veas irregularidades en líderes cristianos, división quizás en la iglesia local, quizás ventas de lo sagrado, que eso lo hemos visto en las iglesias carismáticas, de no sana doctrina, no perder la fe. Dios no está sorprendido, Él está preparando un despertar. Y tu confianza no está en hombres ni en instituciones perfectas, sino en Cristo, cuya justicia, mis hermanos, es imputada, no administrada por una burocracia. Y como decía nuestro hermano, esos movimientos previos a Martín Lutero, los valdenses, John Wycliffe, John Knox, perdón, John Hus, y lo que parecían pequeñas herejías perseguidas, que eso para el catolicismo era eso, hogueras encendiendo, cuerpos de hombres y mujeres que leían la Biblia en su lengua. Parecía que Dios permitía que su verdad fuera aplastada. Pero lo que Dios estaba haciendo con los valdenses, como enseñaba nuestro hermano, fueron masacrados en el siglo XII, pero su sangre fue semilla. No desaparecieron, permanecieron escondidos en los Alpes, leyendo las escrituras, enseñando a sus hijos, esperando. Dios los preservó por 300 años, hasta que llegó la reforma. Y pudieron salir del escondite y su lema, era el del lema de los valdenses, antes obedecer a Dios que a los hombres, como decía Hechos 5:29. Y eso, esa fe era inquebrantable. Y luego aparece Juan Cliff, fue un hombre que a 30 años después del concilio de Constanza ordenó desterrar sus huesos. Mire, el concilio de Constanza ordenó desenterrar sus huesos y quemarlos. ¿Y qué hizo este hombre? Traducir la Biblia al inglés. Parecía una iglesia borrada de su memoria. Sin embargo, mis hermanos, sus escritos ya habían cruzado el mar hasta Bohemia. Dios usó lo que parecía derrota para sembrar en otro suelo. John Hus fue quemado vivo mientras cantaba, pero antes moría y dijo, hoy queman a un ganso. Hus significa ganso en checo, pero dentro de 100 años vendrán un cisne que no podrán quemar. Y 100 años después, Lutero, cuyo símbolo era un cisne, clava las 95 tesis. Dios no olvida las promesas hechas en la hoguera. Hermanos, cuando tus esfuerzos por servir a Dios parezcan pequeños, perseguidos, ignorados, recordemos a los valdenses en los Alpes. Dios guarda en la oscuridad lo que mostrará en la luz. Tu trabajo para el reino nunca es en vano. Aunque no veas frutos ahora, un día tal vez después de tu muerte, ese fruto florecerá. Nosotros somos la iglesia y estamos haciendo historia. Y estamos haciendo historia todos los días. Pero hermanos, lo que parecía intentos fallidos humanos, Dios estaba en control. Dios estaba haciendo. Dios estaba haciendo y sigue haciendo y no se detendrá. Ese era mi aporte, mis hermanos. No sé si alguien quiere aportar algo, preguntar. Estamos en ese tiempo.